Arratsaldeon. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta tercera conferencia del Foro Gogoa, en la que Daniel Innerarity nos hablará sobre los cuestionamientos y retos de índole política a partir de la crisis del coronavirus. Como es habitual, haremos una breve presentación en euskera y continuaremos en castellano, con Fernando Ventura y posteriormente con Daniel. Koronavirusaren krisiak gure sistema politikoek krisi mota horri aurre esateko eta aurrea hartzeko duten gaitasuna probatu du. Baita hori kudeatzeko duten gaitasuna ere. Bere ikasgaiak ikasi eta dagozkion eztabaida demokratikoak burutu ondoren, hartu beharko diren erabaki ugari ere planteatzen ditu. Filosofia politikoaren ikuspegitik aztertuko dira krisiaren aurretik hartu behar ziren erabakiak. Krisian zehar hartu behar direnak eta pandemia hori ikaskuntza demokratiko kolektiboa izan dadin hartu beharko direnak. Daniel Innerarity, filosofia politikoko katedraduna, Iber Baske ikertzailea Euskal Herriko Unibertsitatean eta Florentziako Europako Institutuko irakaslea da. Europako eta Amerikako hainbat unibertsitatean irakasle gonbidatua izan da. Hala nola, Sorbonako Unibertsitatean, London School of Economicsen, Heidelbergo Max Planck Institutuan edo Georgetowneko Unibertsitatean. Saiakera, sari nazionala eta kulturaren biharreko printzea saria jaso ditu. Politikaren eraldaketan eta demokrazian sakontzean oinarritzen da bere ikerketaz. Daniel, eskerrik asko gaur arratsaldean gurekin etortzeagatik. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy tenemos la fortuna de contar con la presencia de Daniel Innerarity. Nació en 1959 en Bilbao. Es catedrático de Filosofía Política, investigador Ikasbasque en la Universidad del País Vasco y director de su Instituto de Gobernanza Democrática. Es profesor a tiempo parcial en el Instituto Universitario Europeo en Florencia. Ha sido profesor e investigador invitado en diversas universidades europeas y americanas, como la Universidad de la Sorbona en París, la London School of Economics and Political Sciences, la Maison des Sciences de l'Homme en París, la Universidad de Georgetown o el Max Planck Institut de Heidelberg. Es colaborador habitual de opinión en El País, El Correo, El Diario Vasco, La Vanguardia. Ha sido miembro del Consejo de Coordinación Universitaria a propuesta del Senado de España. Es miembro correspondiente de la Academia de la Latinidad y miembro de la Academia Europea de Ciencias y Artes con sede en Salzburgo. La revista francesa Le Nouvel Observateur le incluyó en el año 2005 en una lista de los 25 grandes pensadores del mundo. Su trabajo ha sido extenso y fructífero. Como autor, algunas de sus obras significativas son El nuevo espacio público, Pensar los tiempos políticos, La democracia del conocimiento, Una teoría de la democracia compleja, La pandemocracia. Como editor, ha participado en Cocinar, comer, convivir, con Andoni Luis de Ardúriz, Política de la memoria, una ética
del nunca más, la humanidad amenazada, gobernar los riesgos globales. Daniel, un hombre comprometido con su tiempo y con la sociedad. Como pensador, un filósofo cercano, como el gran maestro Platón. Un referente como ningún otro, que ha entendido el compromiso con la sociedad como algo connatural con el ser humano. La filosofía para el ciudadano y desde la ciudadanía. Como decía el gran maestro ateniense, donde reina el amor, sobran las leyes. De noche especialmente es hermoso creer en la luz. La mejor riqueza es contentarse viviendo un poco. Pensar es el diálogo del alma consigo misma. Quiero recordar a todos los participantes en la charla que al finalizar podréis participar en el chat que tenéis en el enlace de YouTube. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias por tu participación y para mí ha sido un gran honor presentarte. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Asko, arratsaldeon guztioi. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiot gogoa foroari gonbidapen honengatik eta ekitaldia batailen bidez jarraitzen ari zareten guztioi. Yo no voy al Foro Gogoa, sino que estoy en el Foro Gogoa, soy del Foro Gogoa y estoy muy, muy a gusto de estar siempre con vosotros en este foro en el que tengo tantos amigos, tanto en los organizadores y responsables del foro como en las personas que soléis acudir a este tipo de charlas y a estos ciclos, ¿no? Bueno, me han pedido que haga una reflexión desde mi perspectiva de la filosofía política sobre la crisis del coronavirus, que es precisamente el tema de mi último libro, el libro que escribí en el confinamiento, un libro pequeño, Pandemocracia, donde ofrecía precisamente unas reflexiones sobre la política en tiempos de pandemocracia. Acababa de publicar otro libro, Una teoría de la democracia compleja, y en medio del confinamiento, por un lado se me ofrecía una oportunidad porque tenía un hueco y tiempo para hacerlo, por otro lado tenía una responsabilidad también de verificar si la teoría que acababa de exponer por extenso en mi libro Teoría de la democracia compleja servía para explicar o no el mundo en el que entrábamos de una manera tan disruptiva, tan brutal, con ocasión de la crisis sanitaria, ¿no? Y bueno, y esta es la reflexión que quiero hacer, ¿no? Se dice que la crisis sanitaria ha puesto a prueba muchísimas cosas, desde el espacio más cercano de la intimidad hasta las instituciones globales, pasando por nuestros sistemas de salud, nuestros valores, nuestra forma de relacionarnos, el mundo de la educación, la propia igualdad, etc. Todo esto se ha puesto patas arriba y estamos en una especie de test de estrés, todavía no hemos superado, donde se acredita o no si lo que valemos, si lo que estamos, nuestro modo de vida, nuestras organizaciones, nuestras instituciones tienen sentido, tienen que ser sometidas a revisión o no, y qué partes de ella tienen que ser sometidas a revisión, ¿no? Bueno, yo en esta intervención, que no quiero que sea muy larga, porque quisiera también aprovechar que os tengo aquí, aunque no sea con la cercanía física, porque no nos ha sido posible, con la telemática, quería dejar también un espacio todo lo largo que haga falta para el diálogo y la discusión, ¿no? Y las preguntas. Voy a hacer una intervención un poco cronológica de qué ha supuesto esta crisis desde el punto de vista político. Empezando por el principio, desde cuando no había crisis sanitaria, hasta intentar adivinar las decisiones que tendremos que tomar, seguramente también cuando esta crisis haya pasado, ¿no? Y siguiendo este orden cronológico que nos puede servir un poco de orientación y de esquema, ¿no? Lo primero de todo, la política
ha fallado en la previsión y la identificación de la crisis. En lo primero, en la previsión. Yo creo que tenemos un problema grave, nuestros sistemas políticos tienen un problema grave que se podía sintetizar en la idea de que llegan muchas crisis y esas crisis siempre nos pillan mal preparados, improvisando las cosas, no las vemos venir a tiempo y a veces no faltan incluso señales. Una señal muy clara es de esta incapacidad, es el hecho de que venimos encadenando crisis desde los años 80, por poner un periodo que coincide con la biografía de los que estamos aquí, venimos encadenando una crisis que nos están lanzando una serie de mensajes que no sé si terminamos bien de interpretar. En los años 80 yo vivía en Alemania y tuve ocasión de trabajar con uno de mis maestros, Ulrich Beck, sociólogo fallecido recientemente, que en medio de la crisis de Chernobyl, que yo viví allí, escribió un libro magnífico que recomiendo vivamente, La sociedad del riesgo, que luego tuvo varias ediciones y modificaciones y actualizaciones con motivo de otras crisis que hemos padecido. En aquel momento, en Baviera, donde yo vivía, en Múnich, la crisis fue muy dura, especialmente dura, porque la ola de radiación que llegó desde Chernobyl, por las circunstancias del viento o lo que sea, llegó a Baviera y afectó a un espacio concreto, que era el espacio de la alimentación. Yo recuerdo que no podíamos comer durante una temporada, no se podían comer los productos típicos de las hortalizas, ¿no? y las frutas en aquel momento, ¿no? Bueno, recuerdo cómo Beck hizo en aquel momento un análisis de la crisis muy interesante que deberíamos tomar en consideración, con varias características que luego se han acreditado como muy razonables y muy verdaderas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el hecho de que las fronteras protegen muy poco. En aquel momento aquello fue un shock, 3 años antes de la caída del muro de Berlín, que sería otro shock, de cómo la frontera no era algo que pudieran respetar las nubes radioactivas, ¿no? Y en un mundo en el que nos queríamos protegidos por fronteras, en el que todavía había, esto a los más jóvenes que nos estén escuchando nos puede sorprender, en aquel momento había que pasar las fronteras con pasaporte, incluso yo me acuerdo haber ido a la República Democrática Alemana y aquello era una complejidad especial, haber ido al Berlín comunista en aquel momento, ¿no? Bueno, decía que ha habido un encadenamiento de crisis. La crisis de Chernobyl, el año 86, pero después viene toda la crisis provocada por la ruptura del muro y el cambio, la caída del muro y el cambio geopolítico que aquello produjo. Luego ha venido la crisis económico-financiera, la crisis del euro, la crisis de las empresas.com, el cambio climático, que es una crisis larvada a la que no prestamos tanta atención, probablemente porque las señales que emite no nos indican, no representan un incentivo para cambiar nuestro modo de conducta, de consumo, de modo de relación con la naturaleza, o a los gobiernos para llegar a aquel tipo de acuerdos que deberían llegar. Y por eso todas las crisis climáticas son tan decepcionantes, porque los resultados son muy pobres, sobre todo en relación con la gravedad de la crisis. Decía que ha habido un encadenamiento desde, por poner una fecha, ¿no? Porque seguramente nos podríamos remontar más, pero por lo menos desde el año 86 hasta ahora, de crisis que deberían haber hecho que nuestros sistemas políticos fueran más capaces de desarrollar lo que podríamos llamar una gobernanza estratégica, anticipatoria, dedicar más esfuerzo a la prevención, a la anticipación del futuro previsible, que puede resultar en parte o no de nuestros modos de vida, en parte también de cisnes negros, de acontecimientos que pueden acontecer y seguramente todo resultante de una mezcla fatal entre cosas que hacemos y cosas que nos pasan, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con nuestros sistemas políticos? Probablemente uno de los problemas que tenemos es que los sistemas políticos están focalizados casi exclusivamente en la gestión del presente, un presente, por cierto, muy competitivo, muy reñido, muy inmediatista,
y desatendiéndose de transformaciones, crisis que emiten señales larvadas, latentes, y que desde luego nadie quiere prestar atención. Yo me imagino que hubiera pasado si los gobiernos en el capítulo correspondiente a este año, para el capítulo presupuestario, hubieran introducido una partida presupuestaria relativa a la compra de mascarillas o incluso a la prevención en términos sanitarios de lo que podía venir. Seguramente eso no hubiera pasado la aprobación del Parlamento y desde luego la ciudadanía no lo hubiéramos entendido, porque no me gustaría culpabilizar excesivamente a nuestras autoridades, teniendo en cuenta que también nosotros, como ciudadanos y ciudadanas, no parecemos tener especiales incentivos, por ejemplo, a la hora de modificar nuestro modo de comportarnos en relación con el cambio climático. Por supuesto que hemos modificado nuestro modo de consumo, nuestro reciclaje, las basuras, nuestra movilidad. Por supuesto que sí, pero no lo hemos hecho en la medida en la que exigiría la gravedad de la crisis climática. Y en cambio, ha bastado que la muerte pasara por debajo de nuestras puertas, por nuestras calles, en unos pocos días, para que aceptáramos algo tan brusco, tan duro, a veces tan penoso para muchas personas, como un confinamiento prolongado y el cierre de comercios y actividades económicas, que evidentemente produce también un daño en las personas, ¿no? ¿Qué nos pasa como género humano? ¿Qué nos pasa como gobiernos? Pues probablemente que estamos muy distraídos en el presente más inmediato. Hacemos caso a lo más ruidoso y seguramente no prestamos atención al sufrimiento del mundo, a las señales latentes, a las crisis incoadas. Para todo eso no tenemos ninguna capacidad o muy poca capacidad de anticipación. La segunda capacidad, que tiene que ver con el antes de la crisis, se podría llamar una capacidad de identificar la crisis cuando llega, ¿no? Recordaréis el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ahora ya saliente, aunque bueno, va a aprovechar este corto periodo de tiempo hasta la toma de posesión de Biden para proceder a unas cuantas ejecuciones de penas de muerte, por ejemplo, cosa que ningún presidente de los Estados Unidos reciente al menos había hecho. Bueno, Donald Trump, cuando llega la crisis sanitaria, lo primero que hace, y con él, por cierto, bastantes líderes en el mundo, dice es que era una crisis sin importancia, que eso, en el fondo, no iba a producir más muertos que una gripe estacionaria, ¿no? O luego, más adelante, se pasaría a decir que era un virus chino, como si el virus tuviera nacionalidad y no tuviera nada que ver con otras cosas que pasan en el mundo, ¿no? O otros líderes políticos que esto lo han interpretado como una guerra, con unas categorías bélicas, ¿no? Y con una liturgia militar, cuando no tiene nada que ver con ello, ¿no? Es decir, yo creo que también en el primer análisis de la crisis ha habido una incapacidad colectiva, personificada en algunos líderes como Trump, pero no solamente en él, de entender lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que estaba pasando? Pues lo que estaba pasando es que estábamos delante de una crisis de complejidad. Es decir, una crisis de complejidad significa que no se explica por un factor nada más, sino por una suma de factores. Lo relevante, siendo gravísimo, no era que este coronavirus fuera a provocar una serie de muertes. Lo agudo y lo crítico para una sociedad como la nuestra es que las iba a provocar, si no hacíamos nada, en un periodo muy corto de tiempo. Y, por tanto, poniendo a prueba y seguramente sobrepasando la capacidad de nuestros sistemas sanitarios. Algunos de ellos, por cierto, en algunos países y en algunos sitios, muy debilitados por una política que viene de la crisis anterior y que había tenido esa nefasta retahíla de recortes. Precisamente, la crisis anterior se interpretó de una manera muy equivocada, a mi juicio, porque no se entendió su complejidad. Se pensó que la crisis era debida al comportamiento de algunos sujetos individuales, concretamente en Europa, de unos países que no habrían cumplido sus deberes financieros. La derecha en general, ¿qué dijo? Dijo, esta crisis es debida a que la gente ha vivido por encima de sus posibilidades. Es decir,
pensó que la crisis se debía al comportamiento singular de personas. La izquierda simplificó mucho las cosas. ¿Qué decía? No es una crisis, es una estafa. Es decir, se explicaría la crisis porque unos estafadores, algunos de ellos están en la cárcel, por cierto, han hecho algo inmoral. Las dos cosas existían, pero lo fundamental de la crisis era su carácter sistémico. Es decir, el hecho de que confluyeran en un mismo momento factores que interactuaban entre sí y generaban un resultado fatal, una crisis de una envergadura muchísimo mayor que la mera suma de actos individuales, ¿no? Bueno, esa mala interpretación de la crisis anterior llevó a las políticas de austeridad, que fueron unas políticas que generaron un gran sufrimiento, pero que de entrada respondieron a un mal análisis, a un análisis equivocado. Estábamos interpretando un fenómeno de complejidad como si fuera un fenómeno de culpabilidad, en nuestro caso concreto, de los países del sur de Europa que estuvieran actuando irresponsablemente desde el punto de vista financiero, lo cual en parte era verdad, pero no era la causa de la crisis y por tanto no era el lugar y el modo donde había que aplicar la solución correcta. De esta crisis, a mi juicio, hemos aprendido alguna cosa y yo creo que la interpretación actual que estamos haciendo es más acorde con la complejidad del fenómeno, pero en un primer momento, quisiera esto subrayarlo en esta primera parte, en un primer momento la crisis se interpretó mal y hemos tardado, no mucho, pero hemos tardado un tiempo en darnos cuenta de que esto es una crisis más simétrica que asimétrica y por tanto es una crisis que nos afecta más a todos y que requiere un tipo de estrategias políticas, un tipo de estrategias sociales, de cooperación en un mundo y en unos sistemas políticos que, por cierto, están diseñados para el combate, están diseñados para la competitividad entre ellos, entre los actores políticos, y muy poco para las lógicas de cooperación. Llega la crisis y nos encontramos ante unos dilemas especialmente graves, ¿no? ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque una sociedad como la nuestra, compleja, una sociedad donde hay un sistema económico, donde hay unas generaciones con intereses distintos, jóvenes, mayores, con percepciones de riesgos distintos, hay personas más vulnerables que otras, hay un medio ambiente que, por cierto, parece mejorar como consecuencia inicial del parón de la economía, de hecho mejora la producción en nuestras ciudades, ¿no? Es decir, hay como los sociólogos suelen hablar de subsistemas sociales, el sistema económico, el sistema sanitario, el sistema educativo. Cada uno de estos subsistemas ve el mundo desde una determinada perspectiva y tienen unos intereses particulares. El sistema sanitario no se preocupa demasiado de la economía, lo que tiene que hacer es curar a los pacientes. El sistema educativo lo que quiere hacer es educar a niños y niñas, pero no entra en su radar inmediato la percepción del riesgo que eso puede suponer en estos momentos. Y precisamente una de las funciones clave de la política es compatibilizar esas lógicas diversas que entran en competición. Siempre habrá un debate entre quienes confinarían antes o desconfinarían más tarde. Siempre habrá un debate acerca de cuánto debería ser el aforo, la escolarización, etc. Bueno, la política sirve para vehicular ese conflicto, ese choque, esa discusión, ¿no? Y este fue el tenor de los debates o de los dilemas que las autoridades políticas tuvieron que resolver en un primer momento de la crisis y en el que estamos todavía, ¿no? También en estos momentos en los que se debate, es un asunto discutido, lógicamente, aquí no hay verdades absolutas e incontrovertibles, hay ámbitos y temas de discusión. Se debate si un aforo, si un cierre perimetral, si un número de personas, si unas fiestas, lo que sea, tienen que tener unas dimensiones u otras. Esto es un asunto controvertido, abierto y que se seguirá discutiendo como se hace en una sociedad democrática, ¿no? Bien, llega el confinamiento. El confinamiento supone un cierre de cada uno de nosotros en nuestros domicilios, incluso un parón de la economía, incluso algo tan duro que en esta segunda ola no nos ha parecido conveniente llevar a cabo hasta hoy mismo Alemania, que es la desescolarización de niños y niñas, ¿no?
Bueno, esto dibujó durante unas semanas un mundo muy duro, muy duro, por ejemplo, en términos de crecimiento de la desigualdad. Hay que tener en cuenta que la decisión de desescolarizar supone la disminución de esas instituciones que, mal que bien, equiparan niños y niñas en entornos educativos que tienen unos mismos profesores, una misma acceso a Internet, una misma, un contraste, una convivencia entre diferentes. Al recluir a los niños y niñas en casa, lo que tenemos es precisamente la experiencia de que nuestros domicilios desigualan, porque las casas no son iguales, los entornos familiares no son iguales. Las capacidades de niños y niñas de mantener el nivel de escolarización en un entorno distinto de la escuela física son absolutamente dispares, ¿no? Y quien iba bien le puede seguir yendo bien, incluso mejor, y quien iba con dificultad o mal le irá mucho peor, ¿no? Y se ha producido un retroceso en esto, en muchos ámbitos, y lo veremos seguramente con el paso del tiempo, ¿no? No, seguramente también, claro, para muchas personas el estar recluido en casa ha supuesto desde el punto de vista psicológico una tensión fuertísima. Yo pensaba también en esas mujeres sometidas a maltrato que al menos en un mundo normal, digamos, abierto, donde van a trabajar y se relacionan con otras personas, tenían unas posibilidades de hacerlo eso más llevadero, ¿no? No digamos nada, no quiero ni imaginar lo que se supone en un entorno de confinamiento. El confinamiento, siendo dramático desde el punto de vista personal, desde el punto de vista social, psicológico, etcétera, era relativamente fácil desde el punto de vista de su gestión política. ¿Por qué? Porque la gestión política decía muy claramente todo el mundo en casa, salvo que no tenga un motivo de extrema necesidad, toda salida tiene que estar justificada y separan todas las actividades no esenciales. Hay una pequeña discusión acerca de qué es y qué no es esencial, pero digamos que el asunto es muy sencillo, ¿no? ¿Qué pasa cuando llega el desconfinamiento? Que entramos en un horizonte muchísimo más difícil de gestionar, desde el punto de vista político, bueno, y colectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces empieza la medida, la distancia, la movilidad, el grupo de personas, la ventilación, los aforos, si fiestas o no fiestas, y empieza toda esa pequeña determinación de la responsabilidad individual en relación con la capacidad que tenemos de contagiar y ser contagiados, y por tanto transmitir un virus, ¿no? Entramos en un entorno muchísimo más difícil, muchísimo más polémico, donde las cosas ya no son blancas o negras, donde lo que tenemos que hacer es gestionar un riesgo. Y esa gestión del riesgo, por cierto, no está en manos de las autoridades o solo en una parte pequeña está en manos de las autoridades. Fundamentalmente está en manos de cada uno de nosotros y nosotras. Y eso es terrible. Eso, desde el punto de vista de la responsabilidad, es muy duro e implica un aprendizaje para el que seguro que no estábamos preparados. Nosotros no habíamos llevado una mascarilla, no sabíamos la fuerza del virus, no sabíamos lo que se podía y no se podía hacer. Hemos estado en esto que yo llamo un experimento colectivo involuntario. Hemos estado midiendo el trato, la distancia, la movilidad, las actividades que podíamos emprender, el modo de gestionar todo esto. Y aquí es evidente que hemos cometido errores, empezando por las autoridades y acabando por cada uno de nosotros, que seguramente no hemos medido bien el riesgo, por exceso o por defecto, porque también paralizar demasiado cuando había a lo mejor que poner en marcha ciertas cosas podía ser una conducta poco responsable, ¿no? En este entorno del desconfinamiento se produjo, recordaréis, un debate interesante, cutre por otro lado, pero interesante, sobre el que quería decir una palabra, ¿no? Que es el debate sobre los límites de la libertad. Han aparecido en estos meses con mucha fuerza movimientos que estaban más bien marginalizados, latentes, a los que no prestamos quizá demasiada atención, movimientos de lo que podríamos llamar ese libertarianismo que entiende que la libertad de uno no puede ser condicionada, modificada, regulada, limitada por las autoridades, ni siquiera en tiempos de pandemia, ¿no? ¿Recordáis aquella célebre manifestación de Núñez de Balboa? Por cierto, también un sitio rico de Madrid. El tipo de gente que se manifestaba no era gente especialmente vulnerable.
o pobre, ¿no? Hubo en Estados Unidos un ataque de hombres armados al Parlamento de Michigan. Hubo manifestaciones en diversas ciudades europeas de gente que pensaba, que defendía, y seguirá defendiendo seguramente, que esto era una restricción de las libertades injustificadas. En parte Trump alentó ese tipo de movimientos, en parte también Trump gestionó su propia enfermedad de una manera pedagógicamente nefasta, porque no es que diera a entender, es que de hecho lo decía así, ¿no? Con su propio lenguaje y su propia manera de actuar, que esto era una cuestión de resistencia, de fortaleza y que había que ser valiente y tal, como si el hecho de ser tratado por 20 médicos, llevado al hospital en un helicóptero, atendido perfectamente, etcétera, no implicara una desigualdad respecto de, por ejemplo, el número de afroamericanos altísimo que han muerto en esta pandemia en Estados Unidos por comparación con el resto de minorías étnicas, ¿no? Algo tiene que ver con las propias condiciones de vida, ¿no? Pero vuelvo a lo que quería decir. Yo creo que en estos debates ha surgido con fuerza una idea de la libertad individual que me parece especialmente dañina, perversa, y además que tiene un aire de familia con otras cosas, otras maneras de entender la relación de los sujetos con la sociedad que se verifican en otro tipo de fenómenos. Si os fijáis, desde hace unos años ya hay movimientos en la sociedad que de alguna manera dan a entender que los sujetos somos individuos aislados, autosuficientes, que debemos trabajar por nuestra autosuficiencia, que no podemos mostrar vulnerabilidad y que no podemos esperar demasiado de los demás, pero tampoco podemos permitir que los demás nos exijan conducta responsable respecto de ellos. Hay una especie de sustracción de una clase, una clase claramente pudiente y aventajada, que se sustrae del espacio común, de las obligaciones comunes. Ahora lo vamos a ver, ya lo hemos empezado a ver con los movimientos antivacuna, que probablemente van a surgir con más fuerza. Yo creo que con un recorrido corto, porque en cuanto veamos los efectos de la vacuna, yo creo que no creo que esto genere demasiados problemas. Lo que hay que hacer es procurar generar confianza en la gente, ¿no? Pero, en fin, movimiento antivacunas, la segregación de barrios incluso, de ricos en muchas de nuestras ciudades, de gente que se sustrae de los barrios llamados peligrosos o lo que sea, ¿no? La idea de que el impuesto, todo impuesto, es una extracción, es un infierno, es una expropiación absolutamente injustificada, que va creciendo en democracias que no son la democracia americana, donde esa tradición del libertarianismo tiene una vieja tradición, ¿no? Yo creo que hay una cierta importación de modos de entender el sujeto y la relación del sujeto con la sociedad muy individualista que viene de Estados Unidos, esa importación, y que ha crecido aquí en entornos especialmente de la extrema derecha o incluso de la derecha no tan extrema, entornos ideológicos que han comprado esta idea, a mi juicio, tan regresiva del sujeto como alguien que tiene que trabajar por su propia autosuficiencia y que tiene que sustraerse de las obligaciones de lo común. Precisamente, yo creo que la salida más razonable a esta crisis, lo tendremos que discutir, pero yo creo que es una salida muy razonable, es precisamente la contraria. Pensar que lo que se ha puesto de manifiesto en esta crisis es la vulnerabilidad individual y lo que nos necesitamos unos a otras. Y lo importante que es la estructura de cuidado no dependiente de la generosidad ocasional, sino de una estructura sólida. ¿Qué es lo que ha pasado en el caso de Madrid? Me parece que ha sido muy significativo, ¿no? Estalla la crisis y en un lugar donde ha habido tantos recortes públicos, específicamente además en el mundo sanitario, la presidenta de Madrid pide ayuda a los donantes, pide ayuda a grandes fortunas para que... ¿Me parece mal? No, pero yo no quiero una sociedad de donantes, quiero una sociedad de contribuyentes. Me parece que es mucho más justo pensar en términos de esto lo cuidamos entre todos, tenemos una responsabilidad por lo común y la pandemia precisamente nos pone en un escenario en el que esa comunidad es más frágil y más necesaria. Y frente a esto lo que tenemos es un Donald Trump que
reivindica el sujeto, por cierto, muy machirulo también, en el fondo muy antifeminista, ¿no? Muy poco sensible al Me Too y a la transformación que ha habido en la conciencia de las mujeres y su rol en la sociedad contemporánea, o una idea de donantes, de gente que ejerce la caridad en momentos de crisis, en fin, con un modelo que creíamos ya superado por un estado de bienestar, unas obligaciones recíprocas, etcétera, etcétera, ¿no? Y un cuidado institucionalizado, no un cuidado solamente ocasional, que, repito, no está mal, es bienvenido sea, fantástico, pero no estamos hablando de generosidad, no estamos hablando solo de generosidad, estamos hablando de obligaciones mutuas que tenemos en una sociedad bien constituida. Ha habido otro debate muy intenso en torno a la gestión de la crisis, en el que no me puedo extender demasiado porque quiero pasar también a la fase final, que es sobre la capacidad de la democracia para gestionar una urgencia de este estilo. Algunos han venido a decir, y lo han dicho incluso expresamente, que los sistemas autoritarios o tecnocráticos, en los que mandaran los expertos y no los políticos o no la gente, en el fondo serían más eficaces para la gestión de la crisis. Se puso de ejemplo algunos países asiáticos, etc. Bueno, es curioso cómo en medio de este debate a los gobiernos democráticos se les ha planteado una doble crítica contradictoria. Se les ha dicho que tenían demasiado poder y que tenían demasiado poco. A veces incluso ha habido políticos, yo tengo registrado alguno, que ha dicho las dos cosas dirigidas al mismo gobierno. Ustedes están ejerciendo un poder autoritario y al día siguiente decir son un poder débil que no tienen capacidad para gestionar una crisis, ¿no? Bueno, ¿en qué quedamos? Bueno, mi respuesta un poco apresurada, si alguno lo quiere ver un poco más desarrollado, lo tiene en mi libro Pandemocracia, es que las democracias son sistemas de gobierno mejores desde el punto de vista de los valores, sin duda, pero también mejores desde el punto de vista de las decisiones colectivas que toman. Un sistema político en el que fluye la información, en el que hay libertad de expresión, en el que existe el gobierno y la oposición, en el que cualquiera puede decir lo que quiera, en el que hay libre ejercicio de la crítica, es un sistema que acabará tomando decisiones mejores, más inteligentes que un sistema político en el que todo eso estuviera prohibido. De hecho, el gran monstruo y el parangón de todo esto, que sería el modelo chino, ¿qué hace el gobierno chino cuando llegan las primeras alertas de la crisis? Primero, el sistema político chino, por su propia naturaleza, es un sistema en el cual circula muy mal la información. La información que llega a la capital es una información sesgada, edulcorada, y el caso más grotesco de esto lo tenemos en que el médico que alertó de la existencia del virus fue metido en la cárcel como un propagador de noticias falsas. ¿Qué preferimos? ¿Un sistema político donde se hace eso con las alertas tempranas o un sistema político que integra esas alertas y no desalienta el debate público acerca de lo que debe hacerse? Me parece que es mucho más razonable esto segundo que lo primero, ¿no? Ya lo veremos qué pasa. Yo creo que durante estos meses me han preguntado muchas veces acerca de qué iba a pasar con los sistemas populistas de diverso signo, si iban a verse afectados por la crisis sanitaria o no. Yo siempre he pensado que, al menos en un primer momento, la crisis sanitaria iba a golpear muy duramente el prestigio de líderes políticos de tipo populista, como Trump o Bolsonaro o Orbán en Hungría, por tres motivos. El primero, por su desprecio hacia la ciencia. Y qué duda cabe de que esta crisis ha revalorizado la ciencia. La ciencia que no es la última palabra, que no tiene certezas absolutas, pero desde luego, desde el punto de vista, por ejemplo, sanitario, es lo mejor que sabemos, lo mejor que sabe la humanidad sobre cómo tratar las pandemias, lo sabe la ciencia. Que no lo sepa todo no significa que alguien sepa más. Lo sabe la ciencia, ¿no? Y Donald Trump, por ejemplo, tuvo unas palabras ridículas en relación con la ciencia, es un terraplanista, que recomendó además
la ingesta de lejía, en fin, lo que provocó, por cierto, algún muerto en Estados Unidos. En fin, ha tenido una gestión errática de la crisis, en parte movida por su desprecio al conocimiento, porque es una persona que es evidente que desprecia la ciencia, desprecia el saber, ¿no? La segunda cuestión en los que el populismo chocaba con un vector que en esta crisis era muy importante, era el tema de la sabiduría colectiva, del valor de lo público, ¿no? El populista suele entender el espacio público como una relación vertical de una persona providencial hacia una masa indiferenciada. Y realmente lo que se ha puesto de manifiesto en esta crisis, desde esta perspectiva, es que allá donde hay inteligencia colectiva, grupos, equipos de trabajo, instituciones, se resiste mejor el embate de la crisis. Y la tercera cuestión que el populismo desprecia o no entiende y que esta crisis pone en valor es la idea de comunidad global, es decir, la idea de que estamos en una comunidad de afectación, que la crisis nos afecta a todos y a todas. No como suele decirse de la misma manera, no, de distintas maneras, pero desde luego es más simétrica esta crisis que, por ejemplo, la crisis financiera anterior. Tiene un carácter muy simétrico, un carácter de afectación a todos, casi por igual, ¿no? He hablado de las decisiones antes de la crisis, he hablado de las decisiones en medio de la crisis y ahora me toca hablar un poco de las decisiones después de la crisis. Bueno, por dar 2 o 3 pinceladas, porque no puedo extender demasiado, es evidente que la crisis nos va a obligar a realizar determinados aprendizajes. ¿Cuáles? No lo sé. He apuntado alguno, pero de todo esto no podemos tener una certeza absoluta. Vamos a entrar en un terreno parcialmente desconocido. Hemos acelerado la historia. Realmente estamos en 2030. El año 21 yo os aconsejo que desde el punto de vista psicológico, mental, penséis que estamos ya en 2030. La historia se ha acelerado brutalmente. Procesos que sabíamos que se iban a producir, como la digitalización y todo su corolario, robotización, inteligencia artificial, algoritmización de las decisiones, todo eso va a ir a una gran velocidad con las oportunidades y los riesgos que produce. La transición hacia una economía circular, verde, hacia una transformación ecológica, una revolución energética, era algo que estaba incoado, sabíamos que lo teníamos que hacer, pero ha tenido que ser un virus, una causa exógena, la que nos ha puesto en esa dirección. A partir de aquí, la gran duda, para la que no tengo en estos momentos una previsión, es si vamos a ser capaces de realizar esas transformaciones. En tan poco tiempo, tanto dinero, tantos medios, que repito, yo creo que son decisiones correctas. Yo creo que la interpretación que se ha hecho de esta crisis ha sido una interpretación, a pesar de las primeras dudas, mucho más equitativa, más correcta, más mancomunada, y desde luego la vía de salida y de transformación es, a mi juicio, la correcta. Yo creo que ahora el gran problema que tenemos no es tanto de diseño de escenarios de salida de la crisis como de implementación de las medidas. El diseño es correcto. Ahora, ¿tendremos la capacidad de proceder a esa transformación digital y ecológica en un entorno en el cual eso tiene un coste, en el cual la digitalización entendida sin criterio, de una manera salvaje, puede generar nuevas discriminaciones, donde la transformación de la educación no se puede producir dando un ordenador a cada niño y a cada niña y diciendo que se queden en casa? Tiene que ver también con la combinación de espacios físicos y espacios de teleaprendizaje. No es lo mismo en la universidad que en la escuela. Todo eso va a generar unos problemas de gestión, de implementación complicados. Tener en cuenta además que todo este dinero que va a venir de las instituciones comunes europeas es un dinero que además se va a gestionar en principio centralizadamente en un Estado, en el caso de España, en un Estado autonómico, compuesto, en el que las competencias, la mayor parte de las competencias que tienen que ver con esas transformaciones, en este caso de manera muy particular educación y sanidad, son competencias que están en manos de las autonomías. En el caso concreto de Navarra tenemos
competencias casi plenas en ambos dos campos, ¿no? Por consiguiente, es muy importante que el Gobierno de España, en este caso concreto, entienda que, del mismo modo que la gestión inicial de la crisis y del confinamiento fue muy centralizada y enseguida tuvo que ceder hacia un modelo que luego se llamó cogobernanza, del mismo modo, en la implementación de esa gran transformación, de esas grandes transformaciones que tenemos que hacer, seguramente sería mucho más razonable que lo hiciéramos de una manera equilibrada, compartida, como cogobernanza o como lo queramos llamar, de una manera más colaborativa que vertical, ¿no? Yo creo que si esto pasa por un cuello de botella centralizado, creo que esto no se va a poder hacer. Y desde luego me parece que nosotros, como navarros y navarras, tendríamos que estar en la primera línea de reivindicación de que esto se haga y al mismo tiempo generando también proyectos, nuestras empresas, nuestras universidades, nuestra sociedad civil, nuestras organizaciones no gubernamentales, generando toda esa inteligencia colectiva que es necesaria para que haya proyectos ambiciosos, proyectos que puedan convencer a los expertos y que puedan encontrar financiaciones adecuadas. Por cierto, algunos de los cuales tengo noticia y creo que tenemos muchas posibilidades de que a Navarra llegue una ayuda muy importante para llevar a cabo estas transformaciones tan necesarias. Permitidme una pequeña reflexión sobre el tema de los niveles de gobierno más adecuados para hacer qué tipo de cosas, ¿no? En torno a esta crisis ha habido un grandes debates sobre si había que dar una respuesta en términos de más globalización o de más retracción de los niveles de gobierno. Si la causa de esta pandemia era la globalización o al revés, la autosuficiencia de los estados que se negaban a cooperar, ¿no? Bueno, no puedo dar aquí una respuesta simple y rápida, pero diría una cosa que me parece que es lo relevante, ¿no? Para muchas cosas es cierto que la salida a esto se verificará en términos de una mayor globalización. Por ejemplo, creo que Europa se va a fortalecer desde el punto de vista de su institucionalidad para la atención de emergencias sanitarias. Hemos descubierto que Europa tenía muy poca capacidad de gestión de este tipo de crisis y no la tenía porque los estados no se la habían dado, ¿no? De esto no me cabe ninguna duda. Vamos a salir con una Europa, desde el punto de vista de prevención sanitaria, de gestión de riesgos sanitarios, más fortalecida. Probablemente también de otras cosas, pero esto estará en función de cómo lo hagamos, ¿no? Pero en principio creo que eso va a ocurrir. También va a ocurrir que la gobernanza global se va a ver fortalecida. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud es una institución ahora mismo muy débil, mal financiada, mal dirigida, con poca legitimidad, muy cuestionada. Hay que hacer un rediseño que implicará una cierta transferencia de soberanía, un cierto fortalecimiento de sus capacidades y de sus competencias. Pero, al mismo tiempo, en el otro sentido, hemos descubierto el valor de lo local, de las comunidades pequeñas, de los suministros cercanos, del kilómetro cero en materia de alimentación, de la ayuda mutua. Y eso ha llevado a muchos a pensar si la solución de todo esto no sería ir en la línea de una mayor autarquía, un mayor cierre, una mayor soberanía alimentaria en materia de provisión de mascarillas, de prevención de riesgos, etc. Bueno, ¿cómo se va a saldar este debate? No lo sé, pero tengo una recomendación. Yo creo que frente a los discursos que ven aquí una centralización como amenaza o al revés, que desean una centralización, frente a quienes creen que la salida de todo esto será seguir impulsando una globalización irreflexiva y un poco histérica en la que estábamos, o frente a quienes, todo lo contrario, consideran que tenemos que ir a una autosuficiencia como si eso en el fondo fuera posible. Yo creo que la gran pregunta que nos deberíamos hacer, más honesta, con menos prejuicios, es ¿qué nivel de decisión local, regional, nacional, estatal, europeo, global, qué nivel de decisión es más adecuado para gestionar qué tipo de riesgos?
hagámonos esa pregunta. Si nos hacemos esa pregunta con honestidad e iniciamos los debates democráticos correspondientes, seguramente al final de este proceso de aprendizaje, que nos va a durar unos cuantos años, habremos procedido a un rediseño de nuestra institucionalidad. Seremos capaces o no, a lo mejor no lo somos capaces, pero al menos sí habremos procedido parcialmente a un rediseño de nuestras instituciones que, en definitiva, será más beneficioso para una gestión futura de crisis que, como esta, no estamos seguros que no vayan a volver a acontecer. Es más, da la impresión, todo apunta, sin ser yo ningún profeta ni nada parecido, soy un simple filósofo, todo apunta que no es que estemos en una sucesión de crisis, sino que hemos entrado en un mundo crítico, en un mundo en el que el cambio es la nueva normalidad, la crisis es la nueva normalidad, y que a ese cambio, en parte producido por nuestro modo de vida, por la aceleración de las condiciones fatales que tienen que ver con la conjunción del cambio climático, una pobre gobernanza, etc., nos está conduciendo de una manera inexorable. Pasemos de esperar y ver o responder a los golpes del destino de una manera improvisada a una política, a unas instituciones más pensadas en el diseño estratégico, más anticipatorias, más capaces de prever el futuro, más capaces de identificar la crisis. En definitiva, dejemos de considerar el futuro como el basurero del presente, ese lugar desatendido del que nadie se preocupa, e integrémoslo en nuestras instituciones. Yo creo que de aquí saldríamos bien si nuestras instituciones de gobierno, a todos los niveles, dedicaran más esfuerzos, más medios, más gente, más atención al diseño del futuro, a la sostenibilidad, a la anticipación del mundo que viene, y perdiéramos menos el tiempo en las batallas competitivas, inmediatas del cortoplacismo, que tan perjudiciales para nuestra vida institucional. Pues muchas gracias, eskerrik asko zuen arretagatik, y ahora el debate que queráis hacer, yo estoy aquí a vuestra disposición. Muy bien, Daniel. Muy interesante, muy pedagógica esta charla tuya. Este rato ha sido francamente agradable. Daniel. Bueno, pues si te parece, siendo la hora que es, igual empezamos directamente con las preguntas, que ya tengo varias por aquí, y a ver si la gente que nos escucha se va animando y en el chat pues nos marca también algunas cuestiones. Te comento, Daniel, mira, aquí en el chat veo que Paula Abrantes dice que la visión de la mayoría de los políticos es cortoplacista, cortitos de mente y sobre todo nada humanistas. Poner las personas en el centro no es lo suyo. Es lo primero que he leído, pues nada más que has comenzado a hablar, y yo te voy a plantear una primera cuestión y luego vendrán otras, que tiene que ver un poco con una idea que has señalado cuando hablabas de la hora del confinamiento, y que tiene que ver con el individualismo, ¿no? El individualismo del sujeto, que hay que superar necesariamente este individualismo en el que estamos viendo, todos estamos viendo como la derecha y la derecha extrema, o la extrema derecha, y posiciones políticas como la que ha señalado de Trump, Bolsonaro y otros, pues, tienen un planteamiento de yo me salvo y los demás pues haya penas, ¿no? ¿Qué te parece a ti, Daniel? Bueno, me parece que estamos en un momento fascinante de la historia de la humanidad, al mismo tiempo dramático, ¿no? Porque hay mucho combate y hay mucha penuria y hay un gran contraste entre nosotros, ¿no? Pero desde ese punto de vista que tú me planteas, yo creo que lo voy a conectar un poco con la transformación feminista de la sociedad, ¿no? En el fondo, no me voy por las ramas porque vuelvo al sujeto, no me quiero salir de la idea esta de sujeto vulnerable frente a sujeto autosuficiente, ¿no? De cuidado frente a autoprotección, ¿no? De
de servicios públicos de salud frente a, bueno, yo si tengo un riesgo ya lo asumo personalmente, ¿no? Y yo tengo mi escopeta en casa como se ve en Estados Unidos, ¿no? La revolución feminista, en el fondo, lo más importante del feminismo, ¿qué es? Es haber roto con un viejo contrato implícito o explícito que establecía unos roles según los cuales los varones autosuficientes nos dedicábamos a la vida pública y las mujeres se dedicaban a la vida privada. Por tanto, las mujeres tenían experiencia del cuidado y los varones no. Como los varones hemos hecho la política se ha hecho sin experiencia del cuidado, sin experiencia de la fragilidad, sin experiencia del compartir algo en común. Y se ha hecho con una idea de combate muy duro. La revolución feminista y la transformación feminista de la sociedad, lo que tiene de más interesante, a mi juicio, es precisamente que rompe con esa idea, que pone en el sujeto, pone en el centro de la sociedad no tanto a las mujeres, o no solamente a las mujeres, sino una idea de sujeto frágil, sujeto de cuidados y al mismo tiempo objeto de cuidados. Es decir, si los varones hiciéramos la política y tuviéramos una experiencia del cuidado como la que tienen las mujeres, seguramente haríamos la política de otra manera. No quiero decir con esto que las mujeres tengan una experiencia y los varones no, simplemente que la asignación de roles, porque esto sería una visión muy esencialista, la asignación de roles ha hecho que a la mujer le corresponda una determinada tarea durante tantos años a lo largo de la historia de la humanidad, que eso ha terminado por especializar. No es que biológicamente las mujeres estén más preparadas para el cuidado, lo que ha ocurrido es que la persistencia de unas tareas ha terminado especializándolas, por cierto, y disminuyendo la riqueza del espacio público. ¿A qué vamos ahora? Vamos a un espacio público con presencia de mujeres y de hombres en régimen de paridad. Hay diversos variantes de esto, pero la idea fundamental es esa. ¿Eso qué supone? Que los varones nos tenemos que ocupar de mayores y de niños y niñas. Eso supone que las mujeres van a tener experiencia, ya están teniendo experiencia de lo público y no solo de lo privado. Eso es una transformación gigantesca del mundo. Yo creo que es una de las grandísimas, de las 2 o 3 transformaciones importantes de la sociedad contemporánea. Estamos en ese momento de quiebra, de giro, un punto de cambio radical de nuestra manera de entender la sociedad y de entender la política y de entendernos a nosotros mismos. En este momento llega una pandemia y creo que esto lo pone más de relieve. De hecho, buena parte también del plan europeo de Next Generation tiene precisamente que ver con el tema de igualdad hombres-mujeres, etc. Bueno, creo que esta es la idea que tenemos que rescatar de aquí, ¿no? O sea, ¿qué tipo de sujeto queremos ser, somos realmente, ¿no? En la época de la inteligencia artificial y de la robótica y tal, pensábamos que éramos unos sujetos sin cuerpo ni nada, ¿no? Y de repente hemos descubierto que un pequeño virus de nada, microscópico, nos tumba todas nuestras previsiones. Bueno, saquémosle hilo a esa metáfora y a esa realidad, y yo creo que de aquí saldremos mucho mejor, ¿no? No cabe duda, sí. Mira, otra pregunta que tengo por aquí, Daniel, dice, la crítica política es importante, pero ¿cómo conseguir que el debate no se contamine tanto con los intereses de partido? ¿Cuándo veremos remar a todos en la misma dirección? Nos va a costar mucho. Nos va a costar mucho. ¿Por qué? Hay varias razones que explican la dificultad de eso. Una tiene que ver con el hecho de que el elemento competitivo de la política está absolutamente exagerado. La política es o debería ser una institución, un conjunto de instituciones, una actividad humana en la que hay tiempo para pelearse y tiempo para acordar, en la que hay instituciones que generan desconfianza, y está muy bien que no confiemos absolutamente en nuestros líderes y que les examinemos y que queramos una rendición de cuentas, y al mismo tiempo instituciones que permitan la confianza, ¿no? ¿Por qué
¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, en relación con la gestión de la crisis, ¿no? La crisis irrumpe en un momento en el que la confianza social como capital está bajo mínimos. La gente no confía en sus representantes. Los representantes no confían en la gente. Y los representantes entre sí no confían a nadie entre ellos. En ese escenario, en esa triple desconfianza, llega la crisis económica y entonces, ¿qué pasa? Pasa lo que hemos visto. Por ejemplo, que no terminamos de saber si lo que nos dicen nuestros gobernantes es verdad o no. Y los expertos, hay una gran desconfianza en los expertos y las vacunas ya veremos, ¿no? En esa dirección. En la otra dirección, como los gobernantes no terminan de confiar en la gente, que sea autorresponsable, lo que hacen es decirnos 1,5 metros, 6 personas, el aforo 30%, porque no se fían de que tengamos una conducta responsable. Yo diría, en parte con razón también, ¿no? Es decir, hay un bucle que se retroalimenta de desconfianza de arriba abajo y de abajo arriba, ¿no? Y los líderes políticos entre sí, que os voy a contar, compiten desaforadamente para aprovechar una crisis, porque a lo mejor esta crisis es la oportunidad de llegar al poder, que de otra manera no se llegaría. No hay oposición que desaproveche la oportunidad de utilizar una crisis para derribar al gobierno. Sobre todo en un país como este, en el cual hay una gran desconfianza en que la vida institucional normal, tranquila, pacífica, produzca cambios. Hay que tener en cuenta, yo siempre lo pongo como ejemplo porque me parece que es muy ilustrativo, ¿no? Hay 3 ejemplos, 2 de fuera y 1 de aquí, ¿no? En Estados Unidos pierde las elecciones Bush porque gestiona mal la catástrofe del Katrina. ¿Os recordáis aquel huracán en Nueva Orleans? En Alemania, Schröder gana las elecciones porque el líder de la derecha en aquel momento se va de cacería en medio de unas graves inundaciones, ¿no? En España, ¿cómo llegan los socialistas, cómo llegó Zapatero al poder? 3 días después de los atentados de Atocha. ¿Cómo pierde el poder 8 años después? Como consecuencia de una crisis económica brutal. Es decir, yo creo que se ha instalado en el subconsciente colectivo la idea de que la manera de acceder al poder es a través de una crisis bien aprovechada. Eso genera unas relaciones de desconfianza brutales entre los agentes. Y yo creo que eso lo vamos a pagar muy caro, ¿no? Sí, Daniel. Aquí tengo otra pregunta de Alberto, este amigo del foro, que insiste en que le interesa el debate político y público sobre la libertad personal. Los políticos pueden recortar libertades para un fin mayor, como la pandemia. Tienen ese derecho. ¿Hasta dónde? ¿Prohibir es la vía? ¿Educar y sensibilizar podría ser eficiente? Los gobiernos tienen legitimidad en determinadas condiciones, por un determinado plazo de tiempo, para unos objetivos, de limitar nuestras libertades. De hecho, las limitan. Yo no puedo ir por el carril contrario en la autopista. Yo tengo que pagar los impuestos que están establecidos. Es decir, evidentemente la actividad de gobernar tiene una parte importante que tiene que ver con la prohibición. En casos concretos, además de urgencia, hay unas previsiones en todas las constituciones del mundo para dotar a los gobiernos de unas especiales condiciones, unas especiales prerrogativas. Pero si comparamos las prerrogativas que se han atribuido a los gobiernos en países democráticos y en otros no tan democráticos, vemos grandes diferencias. El caso más ilustrativo es el caso de Hungría. Un gobierno puede limitar las libertades en una urgencia de tipo sanitario, primero, subordinadas las medidas a la consecución del objetivo. No puede aprovechar que aquí pasa una crisis para arrebatar de paso otras libertades que no tienen nada que ver con el objetivo. No. Todas las restricciones de libertad tienen que estar justificadas, controvertidamente justificadas, porque podemos discutir el aforo, podemos discutir el cierre, los perímetros, tal, pero deberían estar justificadas en orden a la consecución de los objetivos de salir adelante en medio de la pandemia. Y tiene que aprobarlos el órgano correspondiente y por un periodo de tiempo limitado. ¿Qué ha pasado en Hungría? En Hungría se ha concedido, en este gobierno iliberal que tenemos, Orbán,
personaje que, en fin, dará mucho que hablar en el futuro, ha concedido prerrogativas al Ejecutivo que no tienen nada que ver con la pandemia y además por un plazo ilimitado y no dotando al Parlamento de la capacidad de revocarlas. No tiene nada que ver, es decir, la limitación a las libertades que se ha llevado a cabo en los países constitucionales y democráticamente sólidos pueden ser discutibles, no digo que no. Yo tengo compañeros míos de la universidad del ámbito de Derecho Constitucional que son muy críticos respecto de alguna de las medidas. Por supuesto que sí. Yo no soy un constitucionalista, no puedo decir eso. No tengo criterio sobre eso. Pero reconocen que hay una justificación, que se hace dentro de un marco y con una lógica determinada. Por cierto, y por acabar con eso, evidentemente en todo sistema político y en general en la vida, cuanto menos prohibamos mejor. Pero eso pasa en la familia. Yo, si puedo no prohibir como padre de familia y puedo convencer, mucho mejor. Es más, la buena educación consiste precisamente en que los sujetos adquieran autonomía y sentido de la responsabilidad. Esto pasa también a nivel social. Ojalá fuéramos tan responsables que con decirnos mantenga usted una conducta razonable y no se ponga en riesgo, bastara. Bueno, pues no sabemos y entonces eso... Bueno, y además en parte también queremos una orientación, porque probablemente hay un terreno que es para nosotros inexplorado. Y de repente aparece un virus y es bueno que haya una autoridad que nos diga aforo de tanto por ciento, ventilar, etcétera, porque son indicaciones que nos dan. Yo no lo vería como algo puramente negativo, siempre que esté justificado, sometido a un plazo, etcétera. Sí, mira, Daniel, aquí otro amigo del foro dice que, y me parece que me gustaría que lo escucharas, la descentralización española, que en muchos aspectos ha sido muy positiva, en aspectos como el sanitario, por ejemplo, dice, ha habido muchos problemas. Con el enfrentamiento político permanente al que estamos asistiendo, ¿es posible gestionar la salida política y económica de la crisis? Yo creo que esta pregunta me apuntaba él que más o menos ya la ha respondido. No sé si quieres hacer aquí alguna matización, Daniel. Añadiría una cosa, ¿no? Vamos a ver, yo vuelvo al criterio que he dicho antes, al final de mi charla, ¿no? Yo no tengo ningún prejuicio, no tengo ninguna idea preconcebida. Que asuma la competencia aquella institución que después de un debate abierto y franco y democrático nos parezca la más razonable para llevar a cabo esa competencia. Si hay que proceder a una retirada o a un aumento de competencia, nos lo dirá nuestra capacidad de autogobierno. Pensemos más en la capacidad. Desde luego, en el caso de Navarra, a mí me parecería inconcebible que se nos retiraran competencias en materia sanitaria o de otro tipo. Creo que tenemos una capacidad suficiente, pero que tenemos que fortalecer, no tanto no solo en una conducta reivindicativa respecto del Estado, sino también en un desarrollo de un buen gobierno. Y por otro lado, yo creo que en España el gran problema de falta de cooperación entre los agentes políticos a efectos de gestión de la pandemia no ha tenido tanto que ver con su estructura territorial compuesta como con la ruptura y la divisoria tan tajante y tan estricta que hay entre el gobierno y oposición. Sí. Es decir, aquí la gran ruptura es entre los gobiernos y las oposiciones respectivas. En España en general o en Navarra o en otros sitios. Es decir, la dificultad enorme que tenemos de llegar a acuerdos, incluso en situaciones críticas. Precisamente por eso que decía antes, de que todo el mundo aprovecha una crisis para ver si derriba un gobierno, ¿no? Y esto pasa aquí en un sentido, en otro sitio en otro sentido. No estoy acusando a nadie en particular, creo que es una cosa más estructural de todos, ¿no? Pero no me parece... Es decir, creo que ha habido una gestión inicial de la crisis muy centralizada, desde mi perspectiva, torpemente centralizada. Yo creo que el Estado, que no tiene competencias en materia de sanidad, pretender ejercer de autoridad vertical jerárquica, como precedió al principio, se vio absolutamente sobrepasado. De hecho, enseguida se evolucionó a eso que se llamó la cogobernanza, ¿no? Que es razonable porque esto no tiene que ver con competencias políticas, tiene que ver con competencias en el sentido más radical de la palabra. ¿Quién conoce el territorio? ¿Quién sabe
¿Quién tiene cercanía? ¿Para qué tipo de cosas? Pues evidentemente en el ámbito de la educación y en el ámbito de la sanidad, que llevan ya muchos años gestionándose autonómicamente, sería absolutamente impensable y disfuncional una recentralización en ese sentido. Por completar un poco el tono de las preguntas, aquí en el chat me encuentro pues, algunas afirmaciones que quiero que escuches, como alguna persona dice, esperemos que esta transformación se refiera a lo femenino en la sociedad, esta transformación gigantesca de la que habla se lleve realmente a término. Por otro lado, también otra persona dice, ¿cómo podríamos calcular el coste presupuestario y la planificación técnica que supondría alcanzar un estado preventivo? ¿Cómo construir y actuar desde una solidaridad global si ya las vacunas la están acaparando los países que tienen más recursos? En fin, te comento algunas solo, las primeras. Luego, si queda más tiempo, te cuento más. Bueno, yo creo que respecto de lo primero ya he hablado bastante, ¿no? Que no era más el tema de la charla, pero al hilo de tu pregunta o de la pregunta de alguien sobre el sujeto y... Sí, he sido yo. Me ha parecido que venía a cuento, ¿no? Eras tú, ¿no? Bueno, pues sí. Creo que he hablado bastante, pero insisto, yo no sé si nos hemos dado cuenta de, por así decirlo, la bomba de relojería tan magnífica, por cierto, la palanca de cambio tan fantástica que es la transformación feminista de la sociedad. Yo creo que no es un ámbito de mi especialidad, no es un tema que yo trabajo más que tangencialmente, pero creo que es no es solo resolver un problema particular de la mitad de la humanidad, que ya sería mucho, por así decirlo. No, es que es transformarlo todo. Es que vamos a ver, si yo resuelvo el problema de los carpinteros de Chavacoiz, pues he resuelto un problema concreto, ¿no? Si yo ataco, si yo utilizo la palanca feminista, lo que hago es transformar toda la sociedad. No solamente el bienestar de las mujeres, que por cierto ya justificaría esa revolución, lo que hago es una transformación fantástica de la sociedad, ¿no? Yo creo que eso es no sé si nos terminamos de dar cuenta de eso, ¿no? Algún machirulo sí que se da cuenta en el sentido contrario y la frena, ¿no? Respecto del otro, ¿cuánto nos costará los costes de la prevención y tal? Bueno, lo más caro es reparar. En la vida humana nos pasa. Repara una relación de pareja que se ha estropeado, repara un coche que no has cuidado bien, repara una casa que has abandonado y que no has hecho las revisiones permanentes de sus instalaciones. Es mucho más barata la profilaxis que la reparación. Lo que pasa es que en nuestro sistema político no tiene retornos, no tiene incentivos, porque parece que no estás haciendo nada, ¿no? Parece que el que está... Pero, por poner un ejemplo, en el mundo de la salud, yo he sido usuario de la salud de Navarra y la conozco bien de dentro y he tenido 3 episodios graves en mi vida reciente y para mí ha sido una transformación desde muchos puntos de vista y una valoración de la gente tan estupenda que hay detrás, de la maravilla, del cuidado, de la competencia, de la sabiduría, desde todos los puntos de vista, o sea, desde la ciencia más abstracta y más radiante hasta el cuidado más pequeño y minúsculo de la última persona que está limpiando una habitación. Yo lo he vivido, lo he visto, sé de lo que hablo. Y en ese entorno saben muy bien que todo lo que dediquemos a que la gente no se enferme es mucho mejor que dedicarse a curar a la gente. Dedicarse a curar a la gente de alguna manera es dedicarse a un fracaso. Ya se ha puesto enferma la gente. Lo que tenemos que hacer es que la gente no se cure o curar a la gente en el momento de inicio de su enfermedad. No es lo mismo un cáncer en el momento inicial que un cáncer en un desarrollo ya brutal, que ya casi no tiene remedio. Esto lo saben los médicos. ¿Y por qué no lo trasladamos al sistema político y a la sociedad en su conjunto? Es mucho mejor que desarrollemos pensamiento estratégico,
que impidamos que surjan los problemas, porque cuando surgen los problemas ya es muy tarde, los costes de la reparación son dolorosísimos y probablemente incluso a veces la reparación sea imposible. Al hilo un poco también de la pregunta que formulaba Trini, y te la he comentado así muy rápido, ¿cómo construir y actuar desde la solidaridad global si las vacunas ya las están acaparando los países más potentes? Juan Carlos plantea, un poco en esa línea, que no se ha comentado mucho sobre las desigualdades internacionales, que están en el corazón de la globalización, quizás porque la pandemia no se ha cebado con los países más empobrecidos, ¿no? Y también pregunta qué repercusiones políticas crees que puede tener la pandemia en las relaciones norte-sur. ¿Quién habla hoy de huella ecológica? En fin, estas últimas preguntas podrían ser un poco el colofón con una cosa que te tengo reservada para el final. A ver si soy capaz de dar una respuesta que englobe un poco a todo, que no sea superficial, pero al mismo tiempo que deje un poco satisfecho a todos los que han hecho esa pregunta, porque son preguntas muy ambiciosas, ¿no? Que requieren mucho tiempo y mucha competencia que yo no tengo, ¿no? Pero, vamos a ver, esta crisis, esta pandemia, se ha producido, entre otras cosas, según me dice la gente que sabe de este tema, que no es de lo que yo sé, ¿no? Se ha producido en buena medida porque hemos actuado muy tarde. Es decir, a diferencia de otras epidemias que han sido regionales, el ébola, etcétera, eran epidemias que no se extendían demasiado, probablemente por la propia naturaleza del virus y también por la limitada movilidad de los contagiados, ¿no? Y por tanto, la gestión fue relativamente fácil, ¿no? Fernando Simón precisamente se formó en el ébola, que es una crisis que tiene muy poco que ver con esta. ¿Qué ha pasado en esta crisis? Bueno, ha pasado que, siendo primero, no conocemos el comportamiento del virus todavía demasiado bien, ¿no? o completamente. Segundo, se produce en un lugar del mundo en el que hay un cierre informativo brutal. No sabemos cuándo China realmente sabía que había un virus. Y no lo sabremos probablemente nunca, no sé si lo llegaremos a saber, porque es un país que tiene una gran responsabilidad en lo que ha pasado. Me llegan a mí noticias de cosas que leo, informadas de que el virus estaba mucho antes en muchos países del mundo, pero en un estado todavía latente, ¿no? Y que se han detectado cosas y probablemente se reconstruirá bien toda la transmisión de esto. ¿Por qué? Porque hay mucha más movilidad, por ejemplo, ahora que durante la crisis llamada española, en un mundo mucho más globalizado donde viajan las mercancías, los animales, los seres humanos, las migraciones. Además, por si fuera poco, esto coincide con cambio climático, que es un factor que interactúa con esto. Todavía hay que identificar bien cómo es esa interactuación, etc. Bueno, ¿cómo va? Vamos a ver, el tema de la desigualdad. Yo ahí creo que es difícil dar una respuesta. En primer lugar, no tengo ninguna duda de que el tema de las vacunas va a ser un tema de disputa nacional. Es más, de disputa de ricos contra pobres. O sea, dentro de los países va a haber una disputa por un lado va a haber los que no se van a querer vacunar, pero por otro lado va a haber una prisa por la vacuna. ¿Qué efectos va a tener esto? Pues probablemente no muchos. ¿Por qué? Porque una vacuna en relación con una crisis sanitaria de este estilo es una vacuna, debe su eficacia a la universalidad. Es decir, la clave es que consigamos una inmunidad, lo que se llama la inmunidad de rebaño, la inmunidad generalizada, que probablemente tiene que ver con un 70% de vacunados, de inmunes, en un ámbito determinado. Si el ámbito es de mucha movilidad, tendrá que ser en ese ámbito determinado. Con lo cual, de alguna manera, siendo cierto que habrá una lucha por las vacunas en un primer lugar, a todos nos interesa de una manera simétrica que todos se vacunen. Porque puede haber contagios. Es decir, que hay una dimensión simétrica y asimétrica en la crisis. Hay una dimensión simétrica en la medida en que todos nos podemos contagiar, hay una dimensión asimétrica en la medida en que unos podemos salir antes y mejor, ¿no? Estos dos elementos van a chocar. Yo suelo poner siempre el ejemplo de por qué
¿por qué se realiza el contrato social del estado de bienestar a finales del 19 y sobre todo en el 20? Porque las élites se hayan vuelto especialmente generosas. Las élites no han sido generosas casi nunca. Los poderosos han sido poderosos y los ricos han sido ricos. ¿Por qué de repente, por supuesto, después de unos conflictos sociales brutales, pero los ricos aceptan que la salud sea un bien que corra a cargo del Estado, por tanto del común, y la educación? ¿Por qué? ¿Porque de repente los ricos se han vuelto generosos? No, no solo. Fundamentalmente porque los ricos descubren que la salud de los pobres nos interesa también a los ricos. Es decir, que hay una comunidad de afectados, infectados, infectables, contagiados, contagiables. Y esa comunidad es el punto, vuelvo a lo que decía al principio en tu primera pregunta, de vulnerabilidad compartida. Y el punto sobre el que tenemos que sacar el hilo y sacar las consecuencias de esto. Es que estamos en el mismo escenario. Yo no suelo hablar mucho de solidaridad porque enseguida la solidaridad evoca la caridad, esa caridad hipócrita de quien compensa con unas monedas su falta de sentido de la justicia. No, yo prefiero hablar de justicia y prefiero hablar de interés propio bien entendido. Vivimos en una comunidad de afectación universal. No todos de la misma manera, pero universal. Y por tanto, tenemos que preocuparnos de la salud de los otros porque es mi propia salud. ¿Por qué? Y el tema de educación, ¿por qué se procede a la educación masiva de la gente y a la alfabetización, etcétera? Porque nos interesa que no hayan analfabetos, por una especie de generosidad respecto a... No, porque las clases poderosas entienden que los trabajadores mejor formados producen más. Es decir, que hay un fenómeno también de inteligencia de los ricos que entienden, y no tanto de generosidad, ¿no? Bueno, tomármelo esto como una metáfora para el momento actual. Probablemente lo que nos estamos jugando ahora tiene más que ver con la inteligencia que con la generosidad, a menos esa generosidad hipócrita y superficial. Nos interesa que todo, es decir, en un mundo en el que compartimos tantas cosas comunes, negativas, como por ejemplo el cambio climático. El cambio climático, todo el mundo lo sabe, el cambio climático no se resolverá si los países pobres contaminan tanto. Y si solo los países ricos nos podemos permitir el lujo de tener tecnologías de altísimo rendimiento sin contaminación. ¿Por qué? Porque el humo de los países pobres va a llegar aquí y la degradación del planeta va a llegar aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo dice todo el que sabe del tema, transferencia de tecnología. Lo que no podemos hacer es pedirles a los países pobres que dejen de contaminar, porque nos dirán, oye, tú has contaminado hasta ahora, yo también quiero el desarrollo tuyo. Para yo dejar de contaminar, ayúdame tecnológicamente. Entonces, aquí hay un do-des, hay una transacción, un trade-off, en virtud del cual o entendemos que esto va de lo común, que esto nos afecta a todos, que de aquí es verdad que se sale todos, es verdad que la humanidad avanza, con todas sus fracturas, sus desigualdades, que las habrá y las seguirá viendo penosas, pero o entendemos qué es al menos lo común que compartimos, aunque solo sea en el sentido de amenaza, o no avanzaremos. Y yo confío más en la inteligencia, en la comprensión, en el interés propio bien entendido, que en una idea de generosidad que me parece además muy voluble, porque unos la tendrán, otros no. Bien, Daniel, realmente interesantísimas las respuestas que has dado. Interesantísima la charla, que han quedado muchísimas cosas ahí, porque a mí se me ocurren un montón, ¿no? De todo lo que has hablado, muy claro, ya he dicho antes muy pedagógicamente, muy pedagógico, perdón. Y bueno, finalizar este encuentro contigo, Daniel, diciéndote algo que leo aquí en el chat y te has referido cuando has hablado de la desescolarización, ¿no? Con la escolarización, la desescolarización de los chicos y chicas en la época del confinamiento, nosotros, algunos, yo al menos
sigo trabajando todavía en el ámbito de la educación en el instituto, en secundaria, tú en la universidad. Realmente hemos notado las consecuencias del confinamiento, las estamos viendo ahora, las desigualdades que hay a nivel social, a nivel individual, se han visto, se han puesto de manifiesto, y esto, como bien ha señalado antes, irá increciendo, irá en aumento. Desgraciadamente, habrá que poner remedio, desde luego, a esta situación. No sé si quieres añadir algo más, Daniel. Yo y el equipo del Foro Gogoa te queremos dar las gracias por tu presencia, por tus palabras filosóficas muy interesantes, y pues invitarte también a que el próximo 18 de enero, Daniel, te conectes con nosotros y escuches con nosotros y podamos participar con Iñaki Gabilondo, que lo tendremos aquí en el foro, ya que en el mes de enero el Foro Gogoa, justamente en este mes, cumple 25 años. Nos tiene muy satisfechos este cumpleaños y lo queremos celebrar con todos vosotros. Muchas gracias, Daniel, de nuevo, y espero que nos veamos pronto físicamente. De verdad, ¿no? De verdad. En el instituto, de verdad que, en fin, ya hemos suspendido dos charlas y yo creo que ya no hay que suspender más. A la tercera va la vencida. A la tercera va la vencida. Encantado. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo a todos y todas los que nos estáis oyendo. Gracias, Daniel. Agur. Agur.